Palabra y encuentro. El encuentro diario con la palabra de Dios. Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes al servicio de la buena noticia de Dios. Hoy con la animación de Daniel Pardo, estudiante de física y cristiano comprometido en el seguimiento de Jesús. Buenos días a todos. El día de hoy, miércoles 22 de abril, tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40, que dicen: En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en lo personal este versículo a mí me atraviesa completamente el alma, ¿cierto? Hay un versículo que dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo y que atraviesa hasta lo profundo del alma. Yo personalmente soy egresado de física de la Universidad Nacional. Yo era completamente ateo toda mi vida y no era un ateo resentido, era un ateo muy que debatía mucho. Yo tenía amigos cristianos y cosas así, personas que ya eran mayores, mucho mayores que yo, y teníamos conversaciones larguísimas y larguísimas de por qué Dios permite el mal, qué culpa tienen los niños con cáncer, si Dios tiene el poder para cambiar las cosas, también tiene la culpa de no hacerlo, y un montón de cosas relacionadas a la hipocresía de los cristianos, a un montón de, pues digamos, ideas que eran no solamente ignorancia, sino que realmente eran una conversación en la cual yo no creía de ninguna manera de Dios. Pero también es verdad que hay otro versículo que dice, que está como en Hebreos, que dice que todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que creer que Él existe. Y hay un versículo impresionante que es Mateo 11:25, donde Jesús hace una oración súper espectacular, donde Él dice que le está hablando a Dios y Él dice que tú le ocultaste este conocimiento a los que se creen sabios y se lo diste a los que son como niños. ¿A qué voy con todo esto? A que personalmente todos tenemos un versículo que nos cambió la vida, ¿cierto? Todos tenemos un versículo que nos transformó completamente, y eso es algo verdaderamente increíble, que la Biblia, la palabra de Dios, pues tenga ese poder, ¿cierto? A mí personalmente fue este versículo, porque yo antes de Dios era completamente orgulloso y yo creía que tenía todas las respuestas. Cuando entré a estudiar física me di cuenta que no iba a resolver mis preguntas y mis dudas, y cuando digamos, me involucré un poco más en el mundo de la filosofía, pues yo encontraba respuestas, pero me duraban 3 semanas, nunca lograban llenarme del todo. La situación llegó como a cada vez más depresión, cada vez más deseos de morirme, cada vez más un despropósito de la vida y el no querer estar acá. Yo decía: yo no pedí nacer, yo no sé por qué tengo que estar acá aguantándome a esta gente, a este gobierno, a este sistema de transporte, a este mundo tan injusto. Yo no pedí nacer, yo no sé por qué tengo que estar acá. Y las ideas de suicidio son cada vez más razonables y cada vez más interesantes, y el diablo es puerco y sabe muy bien cómo llegarle a una persona que está sola y deprimida y triste. Y ahí porque nuestra misión como agentes de Dios, como personas que somos representantes, cierto, de Dios en la tierra, somos la sal de este mundo, es tan importante que nosotros salgamos de nuestra zona de confort y nos acerquemos y le lleguemos a personas que están solas, porque en esa soledad es muy peligrosa para cualquier ser humano. Total, que un buen día, la historia es larguísima, no puedo creer que una hora, pero total que un buen día Jesús viene y me dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y esas palabras me tienen hoy en día hablando de Dios. Eso pasó hace unos 4 años, unos 3, 4 años. Y desde entonces ha sido un proceso y un viaje increíble el empezar a conocer de Dios. Y yo no puedo creer que antes yo ignoraba completamente a Dios, y hoy en día lo veo todos los días de mi vida. Veo a Jesús, veo a Dios transformando vidas, veo el poder del Espíritu Santo en las personas, en las comunidades, en mi propia vida todos los días, y yo no puedo creer lo absolutamente ciego que estaba. Por eso es que cité ese versículo de Mateo 11, donde Jesús dice que Dios oculta su rostro de los orgullosos. También en Proverbios hay muchos versículos que habla de que a Dios no le gustan los labios orgullosos,
porque las personas que son orgullosas creen que ya lo saben todo, y si lo saben todo no necesitan de nadie, mucho menos de Dios. Pero cuando a mí ya las cosas en la vida me empezó a ir muy mal, necesitaba ayuda, y la ayuda que me llenó realmente fue la ayuda de Dios. Entonces, este versículo para mí es, sí, muy especial, porque este versículo transformó mi vida completamente, y es increíble que estas palabras, que son como que 25 palabras, me cambiaron la vida, y eso me tiene hoy en día haciendo audios para Dios, imagínate. Pues porque todo se ha dado para eso. Entonces es increíble, y simplemente quiero como destacar y que todos podamos reflexionar en cuál es esa palabra, cuál es ese versículo que Dios ha usado en nuestras vidas para transformarnos completamente, o que simplemente fue un versículo que nos acompañó mucho durante un tiempo, y que podamos reflexionar y meditar y darle gracias a Dios porque su palabra realmente transforma. Y si usted no tiene un versículo que lo ha transformado y que sienta el poder de Dios sobre su vida, entonces lo invito a que siga leyendo y a que lea más la Biblia para que encuentre ese versículo, porque Dios le gustan las personas que lo buscan con un corazón como niño, porque ese versículo también dice: y se lo revelaste a los que son como niños. ¿Cómo son los niños? Los niños son receptivos al conocimiento, son curiosos, tienen ganas de aprender y son bastante asombrados. Si uno les dice: yo me voy a volver invisible, ellos les dicen: a ver, muéstrame. Son tienen mucha fe, y esa es una actitud que le encanta a Dios, que nosotros seamos como sus hijos, curiosos y con ganas de aprender de Él. Y así es como encontraremos esos versículos que nos cambian la vida, y varias veces, ¿no? No solamente una vez, sino constantemente tenemos unos versículos que nos dan unas fuerzas impresionantes. De esa manera, Padre, de esa manera, Dios, te damos gracias por este miércoles, te damos gracias, Dios, por la reflexión de este día, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque realmente este libro es absolutamente enriquecido, y cuando lo leemos con un corazón dispuesto, con un corazón con ganas de aprender, con un corazón con ganas de conocerte, con ganas de poner en práctica lo que estamos leyendo, nuestra vida es transformada de una forma impresionante. A veces no se transforma en nuestro contexto, sino que se transforma en nuestro corazón y se transforma en nuestra mente. Y cuando nuestro corazón y nuestra mente ha cambiado o ha sanado, entonces todo nuestro contexto empieza a cambiar. Las cosas que antes nos molestaban ya no nos molestan. Las personas que antes nos sacaban la piedra ya las podemos tolerar y tener paciencia e incluso amarlas. Las situaciones en nuestro trabajo, las situaciones en nuestro día a día ya no son tan graves como parecen, Dios, porque vivimos en agradecimiento, porque tú nos transformaste y nos llenaste, Dios. Sabemos que tenemos un vacío y un hueco enorme, Dios, en nuestra alma y nuestro corazón, que solamente tiene el tamaño de Dios, y solamente tú puedes llenarlo. Y te damos gracias, Dios, porque tú realmente llenas ese vacío y ese hueco al leer tu palabra y al pasar tiempo de calidad contigo, Dios. Te damos gracias, Dios, porque tú eres aquel que nos sacia, y como dice este versículo, tú eres el pan de vida. Y cuando comemos de este pan no volveremos a tener hambre. Y cuando bebemos de tus aguas jamás volveremos a tener sed, Dios. Te damos gracias por estos versos, te damos gracias por este espacio y esta reflexión. Y de esa manera concluimos e iniciamos nuestro día en el nombre poderoso de Jesús. Que así sea. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ti y todos los tuyos, hoy y siempre. Amén. Contamos con sus oraciones y también con sus observaciones. Ayúdenos a difundir este espacio de palabra y encuentro. El Señor los bendiga.